El mercado de bonos corta el rollo a Trump y su equipo, irrumpiendo como padre en fiesta de adolescentes. En apenas 5 días de mercado, el principal bono de Estados Unidos, el Treasury a 10 años, subió casi un 13% hasta colocarse en el 4,5% de interés. De todos esos números, el de 5 días será el más importante. Pronto afloraron los titulares hablando del rechazo del mercado al plan maestro de Trump y de cómo su irresponsabilidad acerca al país a la quiebra tras poner en su contra a medio mundo y dinamita además el estatus del dólar. El mismo Trump fue preguntado al respecto nada más levantarse de la siesta y en su propio avión. He de decir que me flipa que vaya por ahí de viaje con la prensa apiñada en los asientos Economy del Air Force One y dijo esto sobre lo ocurrido en el mercado de bonos. Es tan grave lo que está pasando en el mercado para despertar al bueno de Trump en su media siesta. Pues sí lo es y no lo es. Lo siento, es uno de esos casos en los que es las dos cosas. Tiene respuesta gallega. No parece tan grave porque el bono a 10 años, al 4,5%, visto en perspectiva de los últimos 40 años, pues no está ni cerca de lo que podría parecer una situación de riesgo o siquiera una situación excepcional, teniendo en cuenta que ha estado por encima de este nivel varias veces en los últimos 2 años. Por otra parte, está también lejos del nivel de riesgo máximo del 5%, proclamado por Janet Yellen en su día y por Scotty Bessent recientemente, e incluso está por debajo del nivel al que se encontraba cuando Trump fue elegido para el cargo. Así que el nivel en sí no es lo problemático, al 4,5% de hecho se podría quedar ahí sin problema. ¿De dónde viene el riesgo? El riesgo viene de la velocidad con la que se ha movido estos días para llegar a ese nivel. La velocidad de movimiento en el precio del bono de Estados Unidos se mide con un índice que se llama MOVE. Y le viene bien el nombre, la verdad. Y este índice está dando más largas estos días que un M3 tuneado. La volatilidad ha llegado al mercado de bonos y siempre que la volatilidad hace su aparición, y más cuando lo hace así a lo grande, pues pilla a alguno despistado que está en posiciones que no puede mantener. Y el primer pringado en este movimiento parece haber sido un tal Phillips, que ha perdido 140 millones de dólares en su operativa con bonos. De nuevo, 140 millones no parece una cantidad importante, pero se ha producido en apenas una semana y el tiempo, como digo, es importante. El señor Phillips ha palmado esos 140 kilos en una operación para la que pidió dinero. Y el problema es que en la misma operación que él hay invertidos 999.860 millones de dólares más. Y esto ya es otra cosa. Esto sí que es una cantidad, un problema, algo suficientemente grave como para despertar a Trump de la siesta y quizás incluso para despertar a Jerome Powell. Así que tenemos que ver en qué andaban el señor Phillips y sus coleguis metidos, porque esta operación es un pilar fundamental en el sistema monetario actual. ¿Qué riesgo hay de que todo esto reviente? Y luego veremos qué podría hacer la Fed si efectivamente acaba despertando. Así que dale like si tú también viajas por ahí con un reportero a mano y veamos esto. La operativa que ha puesto en riesgo el mercado de bonos estadounidense, seguramente el más importante del mundo, se llama Basis Trade. Y a estas alturas ya habrás oído hablar de ella, pues como ocurrió con el Gin Tonic y el Tiki Taka y luego con el Carry Trade, pues ahora está de moda. Los operadores que se dedican al Basis Trade son pues como los funcionarios de las finanzas. Trabajan menos que los delanteros del Madrid y cobran por 100 tíos como tú. Concretamente, estos se dedican a comprar bonos a 10 años, 20 años, 30 años, con dinero que los bancos, importante, les prestan. Y les prestan lo que quieran, pues dejan como garantía el mismo bono que están comprando. Van ahí, dicen, oye, me voy a comprar un bono, dame dinero, y dice, ¿dónde está el bono? No, dame el dinero y te lo compro y entonces te lo traigo. Así es como funciona. Simultáneamente venden un futuro sobre ese bono que han comprado con el dinero del banco y así consiguen una posición neutra, pues no están ni largos ni cortos sobre el bono. Lo único que quieren hacer es quedarse con la diferencia entre el precio del bono ahora y el precio del bono futuro. Bueno, en cualquier caso, el beneficio de esta operativa es similar al de ir a pedir al metro de Barcelona.
No da, da céntimos. Pero lo que hacen es que se apalancan haciendo que la operativa sea mucho más atractiva. De hecho, puede llegar a ser una operativa que te traiga pues, del torno al 60% de retorno anual, teniendo en cuenta que lo estás haciendo sobre un capital muy pequeño que estás apalancando. Y además es un retorno que tiene un riesgo minúsculo, pues es una operación neutral sobre el bono más importante del planeta. O al menos lo es así en teoría. Más veces que no, es así. La movida arancelaria de Trump, sin embargo, ha provocado caídas fuertes en todos los mercados, lo que ha elevado rápidamente la volatilidad y el riesgo. Y esto no afecta, al menos no generalmente, a los basis trade. Estos, pues cuando esto ocurre, cuando hay movida, cuando hay riesgo, cuando hay incertidumbre, el mercado huye al bono americano. Y por tanto, este es el activo quizás menos volátil cuando vienen mal dadas. De ahí que los del carry trade pues vivan como funcionarios, básicamente. Sin embargo, cuando pasa esto de que el mercado del Treasury también cae, como está pasando estos días, que están cayendo todos a la vez, la bolsa y también los bonos, y bueno, todo menos el oro básicamente está cayendo, pues cuando esto pasa, cuando todo cae a la vez, se lía parda, porque el cierre de estas operaciones, el cierre de este basis trade, es una operación que se refuerza a sí misma. Es decir, cuando alguien decide cerrar el basis trade porque alguien de compliance le dice, oye tronco, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo mazo pasta, pues lo que hace es que cierra, como ha cerrado Phillips, pero claro, ese movimiento del señor Phillips lleva a que otro también tenga que cerrar. Porque al final, cuando tú pierdes 140 millones en una semana, lo que hace el resto del mundo o el resto del mercado es que se empiezan a mirar a nosotros y dicen, hostia, si está perdiendo 140 millones, ¿cuánto habrá perdido ese otro que al que le he prestado, pues no 100 millones, sino que igual le he prestado 1000? Total, que los bancos, cuando ocurre esto, empiezan a mirar bastante mal a todos aquellos que le pidieron dinero para jugar a esto del basis trade últimamente. Se empiezan a preguntar quién más estará perdiendo dinero a manos llenas y esto provoca que se pidan por parte de los bancos más garantías, que en lugar de ir ahí diciéndole, oye, dame dinero que voy a comprar un bono, pues dígale, vale, sí, a ver qué vas a comprar y dame más, te voy a dar igual dinero, pero la mitad de dinero por el mismo principal. Y esto también, claro, sube el coste del apalancamiento y todo lleva a que más personas, más inversores que están haciendo, o más operadores que están haciendo esta operativa, más de estos funcionarios, cierren más de estas operaciones, lo cual lleva a que caiga todavía más el precio del bono, lo cual empuja todavía más a la gente para que cierre sus posiciones y todo esto como resultado hace subir el interés en el bono, en este caso el estadounidense, de forma drástica. Y lo grave es lo de hacerlo de forma drástica. De nuevo, al final subir el tipo de interés del bono estadounidense iba a subir, porque la gente lo está vendiendo, porque la gente no está viendo claro lo que está pasando o lo que está saliendo de Estados Unidos. Entonces iban a vender ese bono, lo cual iba a hacer que el tipo de interés subiese, que es lo que estaba pasando. El problema es cuando eso ocurre sobre este montón de posiciones apalancadas, lo cual coloca a los traders muchas veces en una posición que no pueden mantener, lo que lleva a esos cierres, como digo. Y cuando esto pasa de manera caótica, entonces el riesgo es que provoque un problema del sistema, digamos un problema más estructural dentro del sistema financiero y monetario, no solamente estadounidense, sino incluso global. Por ejemplo, en 2020, un año en que se vivieron crisis y se vivieron un episodio similar a este, se puede ver claramente en el gráfico que muestra el basis trade medio, cuando este basis trade subió hasta los 100 puntos desde los menos 25 y más 25 en los que se suele mover. Y es lícito preguntarse, llegados a este punto, a ver, si esto de dejar a los fondos apalancarse conlleva estos riesgos, es decir, si dejar a los fondos apalancarse 20 o 50 veces es tan peligroso porque puede provocar que un movimiento normal dentro de lo normal del bono estadounidense pueda convertirse en algo sistémico, pues ¿por qué no lo controlan? ¿Por qué no controlan el apalancamiento dentro de los fondos que se dedican a hacer esto? Y la razón de que no lo hagan es que el hecho de que puedan apalancarse 50 veces o 60 veces es lo que hace que el bono de Estados Unidos sea tan líquido como lo es y permita ser y funcionar como la base del sistema monetario y financiero global. Cuando entiendes esto, cuando entiendes la importancia de la liquidez y cómo esta importancia es prácticamente una característica esencial para el bono estadounidense, llegas a la agridulce conclusión
de que esta operativa, la que permite este apalancamiento, porque ese apalancamiento trae liquidez, esa operativa es vital y harán lo que sea necesario, whatever it takes, como diría Draghi, para que ésta siga con buena salud. Y antes de ver un par de ejemplos pasados en que ocurrió un riesgo similar y cómo se actuó en ese momento, por ver un par de antecedentes y tal, pues si tú quieres hacer tu propio basis trade, lo que harías sería pedir euros, como digo, dejando Bitcoin como colateral. Esos euros te los prestaría alguien que encuentra que eres una persona digna y de fiar, pues has dejado Bitcoin como colateral y se presta a prestarte dinero, vaga redundancia, y con ese nuevo dinero que tienes podrías comprar Bitcoin y luego podrías vender futuros de Bitcoin para así tener una exposición neutra al activo. Y como Bitcoin también funciona en contango, como los bonos estadounidenses normalmente, pues lo que tendrías es ahí una diferencia. El problema es que no puedes hacer esto como lo hacen los bancos, pues a los bancos les dan el mismo dinero que dejan o el mismo dinero que vale el bono se lo dan, mientras que tú con Bitcoin lo que harías es que puedes dejar, por ejemplo, 10.000 euros en Bitcoin como colateral y el que te presta dinero te prestará como mucho 5.000 euros. Sea como sea, realmente no creo que quieras copiar el Basis Trade, ya te digo yo que es muy arriesgado y tampoco merece la pena, pero si quieres dinero, Firefish te puede venir muy bien si tienes Bitcoin y no quieres venderlo, que la verdad, ¿por qué ibas a hacerlo? Total, que puedes hacer esto mismo sin preocuparte por el Basis Trade, básicamente puedes conseguir euros a base de dejar Bitcoin depositado y el que tiene dinero pues puede prestar dinero a quien está dispuesto a pedir dinero dejando Bitcoin como respaldo. Y todo esto se puede hacer con el código UPSB para que el préstamo te salga mejor y nada, míratelo si quieres decirle a la gente que tú también sabes de Basis Trade bitcoinero. Bien, en 1998 se produjo uno de esos eventos que deberían tener su propia película y tristemente no la tienen, aunque tiene un libro que se llama Cuando los genios fallaron, me suena, y me refiero, claro, a la implosión del fondo LTCM, Long Term Capital Management, conocido como el fondo de los genios, pues tenían en plantilla, al menos creo, a un par de premios Nobel que estaban haciendo básicamente el mismo Basis Trade que he explicado antes. Que puede ser que ahora sea una operativa bastante sencillona, pero ya en su día pues requirió cierto coco. En este caso, los de Long Term Capital Management lo hacían con bonos de todos sitios. Y como eran bastante más inteligentes que la progenie que los ha seguido, su apalancamiento no era ni de 5 veces, ni de 20 veces, sino de 30 veces. Un nivel de riesgo que tristemente no pudo soportar la quiebra rusa de 1998. Al Rusia anunciar el impago, los mercados de todo el mundo se encontraron frente a una situación totalmente distinta y con la incertidumbre creció el riesgo, un poco como está ocurriendo hoy con los anuncios y desanuncios de Trump. Lo que nos interesa, en cualquier caso, es que ante esta debacle, la del Long Term Capital Management, la Fed se vio obligada a actuar, a hacer algo, y lo que hizo fue rescatar a todos los fondos que, como Long Term Capital Management, tenían Basis Trade abiertas y a los bancos que, como Goldman Sachs, estaban expuestos a las pérdidas de estos fondos de inversión. Pues como he dicho antes, el problema no es que el fondo quiebre, o sea, si el fondo quiebra, pues ha quebrado, pero lo malo es que cuando quiebra un fondo grande, se lleva al banco con él. Y con este antecedente no te sorprenderá lo que pasó en 2020 en respuesta a la fuerte subida del Basis visto en el gráfico anterior. Si lo que crees que pasó fue un rescate masivo a bancos y fondos de inversión, entonces, premio. En ese año la Fed activó la máquina de imprimir billetes y elevó el tamaño de su balance en 1,6 billones con B en un mes, que acabaron siendo 5 billones de dólares durante los 2 años siguientes. De esta manera pudieron comprarse todas las posiciones en quiebra y seguir jugando, o mejor dicho, seguir o permitiendo que el mundo y que los fondos de inversión y los mercados siguieran jugando como si nada hubiera pasado. Esto fue lo que pasó las 2 últimas veces que un riesgo sistémico empezó a gestarse en el balance de los fondos de inversión financiados por los bancos. Por tanto, no es de extrañar, no te debería extrañar que el mercado empiece a hacer cábalas sobre cuándo llegará la Fed a solucionar el problema antes de que los bancos dejen de hablarse entre ellos, que es el peor momento posible. Una especulación que tornó en algo más tangible cuando el mismo día que salía la noticia de los problemas del señor Phillips y se ponía de moda hablar del Basis Trade, un representante de la Fed, o una en este caso, decía que estaban absolutamente preparados para estabilizar el mercado si fuera necesario.
que realmente, a ver, ¿qué iba a decir la buena mujer? Sin embargo, el mercado se tomó estas palabras muy bien, como que la Fed estaba cerca de actuar. Pero más interesante que estas palabras quizás es el paper publicado por Brookings, un think tank, no sé, un tanque de gente que piensa, de Washington, que está muy bien posicionado, que ya ha sido influyente en el pasado, en el que abordaban precisamente este potencial problema que se presenta para la banca estadounidense y lo que sería la solución. Cito a los de Brookings: los autores recomiendan que la Reserva Federal, en periodos de estrés extremo, esté preparada para asumir las posiciones de los hedge funds. Y cuando dice asumir, se refiere a asumir íntegramente como si fueran suyas estas posiciones. O sea, lo mismo que tiene abierto el hedge fund, pues pasárselo directamente al Banco Central, en este caso. Y añade que deberían cubrir esas posiciones que han tomado los hedge funds como si fuesen hedge funds. O sea, la misma Reserva Federal, la misma Fed, se comportaría como un hedge fund. Y explica que este nuevo enfoque apoyaría el crecimiento económico y el empleo, debido a que las compras estarían cubiertas. Como estarían cubiertas, no ejercerían, como sí lo hicieron las compras en la era del COVID, es decir, las compras que hicieron en el 2020 o incluso las compras que hicieron en el 98, como estas están cubiertas, no ejercerían esa presión alcista sobre el crecimiento y sobre la inflación al reducir las tasas de interés a largo plazo. O sea que lo que propone Brookings es una especie de QE, de Quantitative Easing, más avanzado. El T1000 de los rescates bancarios, uno que pretende tener un menor impacto en el resto de la economía. Pues ya sabemos lo que pasa cuando la Fed va, imprime pasta y compra lo que sea, que todos los activos suben. Pero al final lo que propone Brookings es un poco distinto, es diferente, pero a fin de cuentas elevaría el balance de la Fed, elevaría la liquidez y sobre todo lo que más elevaría sería el apetito por el riesgo. Pues cuando sabes que estás cubierto, cuando sabes que pase lo que pase, que la líes como la líes, va a llegar la Fed y te va a comprar, en este caso va a asumir tus posiciones como si no hubiese pasado nada, pues claro, lo que harás será más de estas posiciones y más de este riesgo. Y por eso me pregunto si será una de esas herramientas de las que hablaba antes esa persona del Fed, una de estas la que estaría lista para ser empleada por la Fed si es necesario. Realmente tenemos que esperar a ver si alguien quiebra o está cerca de quebrar para ver si esto es efectivamente lo que hace la Fed, si esta nueva estrategia, el T1000, es lo que implementan. Pero lo que está claro es que estamos entrando en ese punto en el que las malas noticias en el mercado empiezan a ser buenas para el mercado, pues acercan a la Fed y a su capacidad para absorber cualquier tipo de problema mediante la impresión necesaria de dólares. Y he de decir que yo lo siento sinceramente por Jerome Powell, me parece un buen tipo, pero es que siempre lo ponen entre la espada y la pared. Pero al tiempo me alegro por los bitcoiners, pues ya sabemos lo que pasa cuando la Fed viene a rescatar bancos. Antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y lo puedes hacer en un enlace que está en la descripción. Te suscribes y entonces recibes un mail mío. ¿Y de qué van estos mails? Pues en estos mails básicamente me pongo a explorar algún tema que esté viendo durante la semana, pero que sea un poco más difícil de tratar en contado. Entonces lo escribo. Y en este último hablaba de un tema que he venido pensando estas últimas semanas, que es alrededor de la idea de qué pasa o por qué Bitcoin actúa de esta manera, por qué el oro actúa de esta manera, por qué los bonos actúan de esta manera, y no viéndolo tanto desde la perspectiva del activo en sí, sino viéndolo desde la perspectiva de el ente o entes que están más interesados en el activo. Cómo este ente puede darle características al activo. Bueno, lo he escrito ahí, lo puedes leer si te suscribes, claro. Bien, también te diría que si no estás suscrito a la Bitbox, te suscribas. Bitbox realmente no tiene una suscripción, lo que tiene es un USB que te permite la autocustodia de tu Bitcoin. Podría funcionar como una suscripción, pero no, realmente tú te compras el bichito y ya está, y con eso puedes empezar a autocustodiar tu Bitcoin. La Bitbox me gusta porque es muy fácil de usar. Yo soy bastante parguelas, no soy capaz de grabar con una cámara normal, lo hago con el móvil. Tengo problemas técnicos muy graves, pero aún así soy capaz de operar una Bitbox sin problema y de montar cualquier sistema de autocustodia que
me salga con la Bitbox. Así que por esto la recomiendo, porque aparte de que son gente muy maja, que trabaja muy bien, son suizos y siempre quieres dejar tu dinero en un dispositivo suizo, pues por eso me gustan. Así que usa el código UPSB si te quieres comprar una Bitbox de estas y si estás en Europa te llega en un día o dos. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de Felipe III, rey de España. Y me viene a caso lo de Felipe III porque pues un poco como los rescates, ¿no? Hemos hablado antes de que ha habido dos rescates, el del 98, el del 20, y apuntaría a un tercero. Bueno, pues igualmente el primer Felipe, rey de España, fue muy breve, realmente nadie lo recuerda, igual que casi nadie recuerda ya el Long Term Capital Management. El segundo, no obstante, tuvo un gran legado, el segundo Felipe tuvo un gran legado, como lo ha tenido también el segundo rescate. Y el tercer Felipe, el que nos ocupa hoy, pues no salió tan bien. Y me pregunto si se repetiría lo mismo con los rescates bancarios.